Bueno, el libro de Malaquías en realidad eh, relata la profecía de Malaquías contra Israel. ¿Ya? Por eso que comienza diciendo carga de la palabra de Jehová contra Israel. Porque cuando, cuando Dios sentencia o cuando Dios pronuncia, ¿cierto?, un juicio, se transforma en una carga pesada para quien lo recibe. Pero dice la palabra del Señor que Dios es grande en misericordia, ¿verdad? Lento para la ira, ¿no es cierto? Así dice la palabra del Señor. Es pronto, ¿no es cierto?, en misericordia y es lento para la ira. Pero cuando Dios deja caer su ira, se debe a que aquellos a quienes Dios, ¿no es cierto?, les deja caer su ira, han manifestado ya una conducta de desobediencia permanente, de ceguera en las cosas espirituales. Y Dios, a través de esta disciplina, ¿no es cierto?, de este castigo, Dios quiere enseñar siempre. Y Dios quiere enseñar para que el hombre pueda recapacitar de sus propios pecados y pueda arrepentirse. Porque lo que Dios quiere es perdonar, ¿no es cierto? Dios no quiere condenar, Dios quiere perdonar. Entonces, siempre el castigo del Señor, podríamos decir que es el extremo, porque Dios siempre llama amorosamente, ¿verdad? Pero cuando hacemos caso omiso, cuando desobedecemos una y otra vez, entonces Dios deja caer su mano sobre la vida de quienes aman, porque Dios reprende a los que aman, ¿no es cierto?, a sus hijos, no a los demás, ¿ya? Los demás son castigados por su propia maldad, de su propio pecado, pero Dios reprende y castiga a todo aquel que toma por hijo y lo azota, ¿ya? O sea, nosotros, si somos hijos del Señor, ténganlo por seguro que Dios siempre va a reprender nuestra vida y nos va a corregir para nuestro bien. ¿Ya? Entonces, cuando Malaquías comienza diciendo carga la palabra de Jehová contra Israel, ¿no es cierto?, por mano de Malaquías, porque Malaquías solo fue un instrumento en las manos del Señor para llevar, ¿no es cierto?, este mensaje de advertencia y de castigo a un pueblo que se había alejado del Señor. Si esa es la realidad. Por eso que Malaquías, o de eso trata Malaquías en realidad, ¿ya?, de la reprensión de parte de Dios a su pueblo que había olvidado, y ojo, no solo olvidado, sino que, peor aún, peor que olvidarse, a un pueblo que estaba sirviendo a Dios de manera negligente, a sabiendas que lo que hacía era malo, ¿ya? Entonces es peor todavía que en lo primero, ¿no es cierto? Entonces por eso que dice que esta es una carga contra Israel por mano de Malaquías de parte de Dios, ¿ya? Y que comienza diciendo el Señor, primero yo os he amado, dice, ¿ya? O sea, Dios recuerda a su pueblo que le había amado, para que no quepa la menor duda. Porque cuando hay disciplina, siempre el que es disciplinado dice, o piensa, ¿no es cierto?, que el que le está haciendo ese castigo no lo ama, o porque tiene algún rencor, algún odio, ¿no es cierto? Jamás pensamos que la disciplina puede ser parte del amor para el bienestar nuestro. La disciplina no es agradable, ¿no es cierto?, por lo general, ¿ya? Entonces, yo os he amado, dice Jehová. ¿Y qué dice el pueblo? O sea, el pueblo dice, a pesar de todo esto, dice, ¿y en qué nos amaste? Si nos ha ido tan mal. Los que prosperan son los malos. Y tu pueblo, que todo este tiempo, ¿no es cierto?, estamos hablando de 100 años después del retorno a Babilonia, 100 años después se produce esto. El pueblo dice, ¿y en qué? Si los gentiles, los impíos, lo pasan bien, prosperan, y tu pueblo sufre y sufre, ¿ya? Eso es lo que está diciendo Israel. ¿En qué nos amaste? O sea, un pueblo que desafía al Señor, ¿no es cierto? Un pueblo es como el hijo que desafía a su padre, ¿ya? Nada bueno le puede acontecer al hijo que desafía a su padre o a su madre, ¿no es cierto? No podemos esperar cosas buenas para ese hijo, ¿ya? Entonces, el Señor recuerda aquí a modo de pregunta diciendo, ¿no era Esaú hermano de Jacob? ¿Se acuerdan ustedes la historia esa? De Esaú y Jacob. Dice Jehová, dice, y amé a Jacob.
¿ya? Las razones, bueno, no las vamos a ver, para no entrar en eso, pero Dios le recuerda a Israel que Isaac, ¿no es cierto?, tuvo dos hijos, ¿ya? Tuvo más hijos, pero entre estos dos, entre Esaú y Jacob, ¿no es cierto?, Dios amó a Jacob, lo eligió, no así a Esaú, ¿ya?, sino que amó a Jacob. Entonces Dios está recordando, ¿verdad?, algo que Israel aparentemente ya había olvidado, que Dios le amaba, que Dios le había elegido, ¿no es cierto?, y que era su Dios, ¿ya? Y de esto trata entonces este libro, ¿no es cierto?, que relata la profecía de Malaquías contra Israel de parte de Dios, ¿ya? Ahora, Malaquías, ¿no es cierto?, vamos a hablar un poquito del libro, del contexto histórico y todo eso. Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento, o sea, por eso que está allí, ¿no es cierto?, al final del Antiguo Testamento, ¿ya? Fue el último profeta. Con Malaquías se finaliza el Antiguo Testamento, el último de los profetas menores. Y cuando profetiza Malaquías alrededor del año 430, pero antes de Cristo, ¿ya?, antes que naciera nuestro Señor Jesucristo, del nacimiento de Jesús, 430 años antes. Después de esos 400 años, ¿no es cierto?, desde que predicó Malaquías, hubo esos 400 años aproximadamente de silencio de parte de Dios. No hubo palabra de Dios hasta el nacimiento del Señor, ¿verdad? Ahí el pueblo, podríamos decir, entró en una sequía y una sequedad espiritual tremenda. Dios cesó de hablar, no había profecía, ¿ya?, durante 400 años. En ese periodo entonces Malaquías, ¿cierto?, es cuando entra en acción para profetizar a Israel de parte de Dios. Y como les decía, este libro fue escrito para condenar la baja condición moral y religiosa que había en el pueblo de Dios. No para condenar al pueblo, sino que para condenar la baja condición moral. O sea, había inmoralidad en el pueblo de Israel, ¿ya? Y había una corrupción religiosa también. No solamente un estancamiento en lo religioso, sino que había, ¿no es cierto?, una corrupción, una dejación de las cosas de Dios realmente que impresiona, ¿verdad? Condición que era parecida a las situaciones que vivió Esdras y Nehemías en su tiempo también, ¿ya? Bien. El templo ya había sido construido. ¿Se acuerdan ustedes? Israel estuvo en Babilonia, ¿no es cierto? Fue deportado a Babilonia, estuvo allí. Después volvieron, tuvieron que reconstruir los muros de Jerusalén, reconstruir la ciudad, reconstruir el muro que había sido destruido, todo eso. Israel trabajó en eso hasta que pudo levantar en los muros de Jerusalén, pudieron reconstruir Jerusalén y pudieron reconstruir el templo. Estamos hablando 100 años después, cuando ya todo eso ya estaba, ¿no es cierto?, solucionado. Pero el pueblo estaba perdiendo su entusiasmo hacia la adoración. La apatía y la desilusión se habían establecido debido a que no se habían cumplido las profecías mesiánicas. ¿Cuáles? Las de Isaías, ¿no es cierto?, de Jeremías, de Miqueas, profecías mesiánicas que prometían un Salvador. Entonces el pueblo entra, ¿no es cierto?, en una pérdida de la fe en Dios, ¿ya?, y de la paciencia y de la espera, ¿no es cierto? Como no se cumplían estas profecías, entonces el pueblo empezó a entibiarse en su fe hasta volverse en un pueblo frío en cuanto a las cosas de Dios. El propósito de este libro es confrontar a Israel, ¿no es cierto?, con su propio pecado, ¿ya?
es llamarle la atención, confrontar a Israel y que Israel se diera cuenta de su baja condición espiritual y su mala relación con su Creador, con su Dios. Ese es el propósito de este libro, ¿ya? Despertar la conciencia de un pueblo que estaba adormecido. Y el tema central, como dice ahí, es a pesar de todo, fíjense ustedes, a pesar de todo lo malo que está viviendo Israel, la promesa de justicia y de amor de parte de Dios hacia su pueblo. Que la promesa es firme, es permanente, ¿ya? Entonces, fijémonos en un detalle de esto. Después que Dios reprende a su pueblo, ¿no es cierto? Dios, a través de Malaquías, ¿no es cierto? Igualmente, consuela a su pueblo. Lo reprende, pero después lo consuela, dándole esperanza y reafirmando la promesa del Salvador, ¿no es cierto? Pero pasaron 400 años, ¿ya? Pasaron 400 años, entonces en esos 400 años pasaron muchas cosas después, hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, vemos que el ser humano tiene características semejantes, o sea, por eso el Pablo dice, ¿somos mejores nosotros que ellos? ¿O somos mejores nosotros que los judíos? En ninguna manera, ¿verdad? Los judíos han sido perseguidos durante siglos, especialmente cuando en este tiempo ha cambiado la persecución a los judíos, ha cambiado el fin, ¿no es cierto? Pero siempre Israel fue perseguido por lo que representaba, ¿ya? Por su fe, ¿ya? Porque representaba a un Dios, ¿no es cierto?, que pretendía ser el único Dios para la otra nación. Entonces, siempre fue perseguido Israel por eso, por esa razón. Entonces, Dios promete a su pueblo una vez más de que iba a enviar un Salvador, ¿cierto? Fue la última palabra de Dios y Dios cayó. Y Dios cayó, simplemente. Por eso que cuando Jesús se bautiza, ¿no es cierto? ¿Cuál es la voz que viene del cielo? ¿Qué dice? Este es mi Hijo amado, en quien tomo complacencia, a él oí. Y Dios cayó. Porque Dios ya había callado, ¿no es cierto? Dios ya había callado con Malaquías. Reprendió al pueblo, reafirmó su promesa y cayó hasta el nacimiento del Señor, ¿verdad? Y por eso que Jesús, ¿no es cierto?, lo conocemos, como dice la Biblia, ¿no es cierto?, el verbo, ¿no es cierto? El verbo, o sea, la palabra de Dios. Jesús era la voz de Dios, la imagen del Dios invisible y la voz propiamente tal, ¿no es cierto?, del Dios invisible. Todo lo que Dios quiso decir lo dijo por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Bien. Ahí se terminó también el último profeta. El último profeta. Bueno, el último profeta después fue Juan Bautista, ¿no es cierto? El último de los profetas. Así que todos quienes pretenden ser profetas en nuestros tiempos ya sabemos, ¿no es cierto?, que en qué condición caen de acuerdo a la palabra del Señor, ¿no es cierto? No hay profetas, ni profetizas, ¿verdad? No hay más. La palabra de Dios es la profeta mayor, la palabra profética mayor, permanente. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga, ¿no es cierto? El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Ya. El autor de este libro, ¿no es cierto?, se cree que es Malaquías, el mismo del cual lleva su nombre, y que este nombre significa mensajero de Jehová. Ese es el significado de Malaquías, mensajero de Jehová, ¿ya? El texto indica que el templo ya había sido reconstruido, como les había comentado, y se estaban ofreciendo los sacrificios. Había un sacrificio, ¿no es cierto?, continuo, ya. Se estaba practicando el sacrificio que Dios le había mandado a su pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba haciendo aparentemente lo que Dios le había mandado. Aparentemente, ¿no es cierto? Israel lo hacía. Había sacerdotes, ¿no es cierto? Había un templo, había el servicio del Señor permanentemente en el templo, había los sacrificios, etc. Se respetaban las fiestas, todo. Se hacía todo, ¿ya? Y en cuanto a la fecha de la escritura de la profecía, pudo haber sido escrito durante el tiempo en que Nehemías salió de Jerusalén y estuvo nuevamente con
Artajerjes, ¿ya? Cerca del año 435 al 430 antes de Cristo. ¿Ya? Esa es la época aproximada en la cual se escribe este libro, ¿ya? 400 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo se distribuye? De esta forma. En el 1.1, ¿no es cierto?, que nosotros leímos, ¿alguien lo puede leer fuerte? Malaquías 1.1, para recordarlo, porque ese es el título. Amén. Ya. Carga la palabra de Jehová contra Israel por mano de Malaquías. Ya, hasta ahí, 1, ¿cierto? El 1. Ya, ahí tenemos el título. Ya, carga de parte de Dios, ¿no es cierto?, contra Israel. ¿Ya? O una sentencia, ¿ya?, de parte de Dios. Bueno, después viene una introducción en los versículos 2 al 5, donde Dios expresa que aún así Dios ama a su pueblo, ¿ya? Después viene desde el 1.6 hasta el 2.9 la recriminación a los sacerdotes. Ojo, los encargados, ¿no es cierto?, de ofrecer el sacrificio, de rendir el culto, de enseñar la palabra de Dios. A ellos, Dios les recrimina, ¿no es cierto?, y vamos a ir viéndolo por parte, su frialdad, su dejación, su tibieza, su mundanalidad, etc. A los sacerdotes, los encargados, ¿no es cierto?, de administrar las cosas del Señor. Luego, la profanación del matrimonio también lo recrimina Dios a Israel, ¿ya? Porque los israelitas estaban practicando lo mismo que practicaban los otros pueblos. Se casaban y si no les gustaba se separaban, se casaban con otra y así, ¿ya? Una liviandad total. La venida de Jehová, del Mesías, la purificación y el castigo. Luego habla de los diezmos, ¿ya? Como una expresión de fidelidad y bendición divina, también importante. Vamos a hablar de eso a su tiempo. El triunfo de los judíos en el día de Jehová, ¿ya?, en el día en que venga nuestro Señor Jesucristo a juzgar a la humanidad. Y la conclusión es una exhortación, ¿no es cierto?, un consejo de parte de Dios a obedecer su palabra y a esperar al Mesías. Por eso que dice la venida de Elías, ¿no es cierto? Por eso cuando los judíos, cuando Juan el Bautista aparece, los judíos se preguntaban, ¿quién eres tú? ¿Eres tú Elías? ¿Ah? Se referían a este Elías prometido. Y los judíos pensaban que Elías iba a resucitar, ¿ya? Pero Dios nunca se refirió a que Elías iba a resucitar, sino que Dios se refirió, ¿no es cierto?, a que aquel hombre que iba a preparar el camino, ¿no es cierto?, del Mesías, iba a tener el espíritu de Elías, ¿ya? Iba a ser como Elías, pero no que iba a ser Elías. Los judíos esperaban que Elías resucitara, ¿ya? Bueno, esa es la estructura del libro, ¿ya?, a grandes rasgos. El marco histórico entonces es que Malaquías, Ageo y Zacarías fueron profetas de Judá después del cautiverio a Babilonia, después, cuando Israel vuelve, ¿no es cierto?, a su tierra. Ageo y Zacarías reprendieron al pueblo por su fracaso en la reconstrucción del templo. Esa fue la reprensión que le tocó a Ageo y a Zacarías también. Malaquías, en cambio, es distinto, porque Malaquías confronta al pueblo con su negligencia, su frialdad, nosotros ya les había dicho, con respecto al cuidado del templo y a las cosas sagradas, ¿ya? Y ojo, y a su falsa y profana adoración, ¿ya? Por eso, o sea, lo que les decía yo recién, el pueblo hacía lo que Dios le había mandado. Había sacrificios, el templo estaba atendido, ¿no es cierto? O sea, hacían todas las cosas, pero era una adoración profana, era una adoración que a Dios no le agradaba, ¿verdad? Y esa es la diferencia. Bien, está dirigido a la nación, a los israelitas, a la nación de Judá, casi 100 años después de su regreso de Babilonia, ¿ya?
al principio la gente había tenido entusiasmo en cuanto a la reconstrucción de Jerusalén y el templo y la restauración del culto. Vemos entonces que cuando nosotros leemos, ¿no es cierto?, que Israel llega, o en tiempos de Nehemías, ¿se acuerdan ustedes cuando Nehemías pide cartas al rey, ¿no es cierto?, para ir, se hace cargo de todo esto, la gente entusiasmada, todos ahí con ese espíritu, ¿no es cierto?, nacionalista, vamos a construir nuestra nación, construyamos los muros de Jerusalén, porque Jerusalén era una ciudad símbolo, ¿no es cierto?, para la nación, reconstruyamos el templo, todos contentos, felices, construyendo, trabajando, ¿verdad? Pero ese espíritu ya en la época de Malaquías ya no estaba, ¿verdad? Ya se había pasado. Ya. Es como cuando nosotros hablamos, cuando la palabra del Señor nos dice que, o nos aconseja, nos sugiere a no dejar el primer amor, ¿no es cierto? O sea, podríamos decir que Israel dejó su primer amor aquí. ¿Ya? Trabajó con entusiasmo, trabajó con alegría, con esfuerzo, puso todo lo que tenía en su mano, ¿no es cierto? Se hicieron las cosas, pero después dejó el primer amor. Ya no tenía la alegría que tenía antes. ¿Sí? Hermanos, quiere el Señor que nosotros nunca caigamos en eso. Nunca. Y yo creo que es fácil caer en esto de dejar el primer amor. Y creo que a muchos de nosotros también nos ha pasado en la vida. ¿Ya? Y quienes llevamos años en el Evangelio, tal vez podemos decir, sí, hubo un tiempo, ¿cierto?, en que yo caí en una frialdad. Caí en esto, ¿no es cierto?, que de Israel, de hacer la obra del Señor por inercia, por obligación, o porque, para que no digan nada, para que no me miren y digan, mire, ¿no es cierto?, sino que por obligación, pero no de corazón, no porque amo a Dios. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado eso, en algún momento en la vida, pero el remedio Dios lo dio, ¿no es cierto? ¿Y cuál es? Al que deja el primer amor, arrepiéntese, ¿no es cierto? Haga memoria de las cosas que hacía en un principio y hágalas. Sirva al Señor como lo hacía en un principio, pero con arrepentimiento de su pecado, porque tenemos que ver dónde fue que caímos, en qué momento dejé o perdí el entusiasmo por las cosas del Señor. ¿Cuándo? ¿Por qué? Y lo más probable es que haya sido por un pecado. Por otra cosa no puede ser, por un pecado. Perdí la fe, pecado contra Dios. Perdemos la fe, pecado contra el Señor, ¿no es cierto? O algún pecado carnal nuestro también. ¿Por qué no? Si somos seres humanos, hemos caído en algún pecado carnal. Y eso nos hace dejar el primer amor. ¿Verdad? Entonces, debemos hacer memoria ¿dónde? ¿En qué momento? ¿Cuándo, Señor? Si yo iba a la iglesia e iba tan contento y yo abría tu palabra y mi corazón se llenaba de alegría y me arrodillaba a los pies de mi cama y podía estar una hora y media, 2 horas orando y no me daba cuenta. Y ahora, con suerte, Señor, oro 1 minuto y ya no sé qué decir. Ya tu palabra no arde en mi corazón cuando la leo. Ya me da lo mismo ir a la iglesia. Ya miro la cara de mis hermanos y ya los detesto, poco menos, ¿no es cierto? O sea, qué terrible, ¿eh? ¿No es cierto? Entonces, el Señor nos da el remedio. Por tanto, ve de dónde caíste, ¿no es cierto? Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Ese es el remedio. Señor, perdóname. Pequé contra ti, caí en la tibieza espiritual. Ayúdame, ¿no es cierto? Y yo con tu ayuda voy a volver a hacer lo que hacía antes. Y tal vez nos va a costar al principio. Lo vamos a hacer como humanamente. Pero si ponemos el corazón, en algún momento Dios, ¿no es cierto?, nos va a dar ese chispazo de gozo, de alegría, de poder servirle. No nos vamos a dar cuenta, como nuevamente, ¿no es cierto?, vamos a estar allí manifestando ese primer amor, ¿verdad?, con nuestro Dios. Bueno, eso es lo que le aconteció a Israel, ¿verdad? Ese entusiasmo ya prácticamente no existía, no había entusiasmo. Y ¿saben ustedes que esto es una característica pero potente de nuestra era, de nuestro tiempo, de la iglesia cristiana, no la nuestra solamente? ¿Con quién conversemos nosotros? ¿De otras iglesias? El comentario va a ser muy similar. No, si son pocos los hermanos, después de la pandemia, hay unos que lo volvieron más, hay otros que llegaron a media, ¿no es cierto? Etcétera, ¿no es cierto? Entonces, es una característica de la apostasía de estos tiempos.
¿Ya? Entonces el pueblo empezó a dudar del amor de Dios. ¿Ya? Ya no creía el pueblo en que Dios le amaba. Por eso que Malaquías comienza diciendo, ¿cierto? Y relata lo que el pueblo decía: ¿en qué nos amaste? Es como si yo le dijera a un hermano, ¿sabe que usted está pasando problemas, dificultades? Tenga fe, confianza, el Señor le ama y el Señor lo va a levantar, y el Señor en algún momento, el Señor va a cambiar todas las cosas por usted. Y que el hermano nos diga: no es cierto eso. Mire lo que me pasa, desde el momento que yo acepté a Cristo por la fe, no han cesado los problemas en mi vida. ¿Ya? O sea, estoy peor que antes que conociera la iglesia y que antes que conociera al Señor. ¿Han escuchado eso alguna de ustedes? Más seguido de lo que uno piensa, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Entonces Israel comenzó a cuestionarse eso. ¿Ya? Dudaron del amor de Dios. Israel ya no tenía duda, la menor duda, ni el menor remordimiento en sacrificar animales defectuosos. Ya le daba lo mismo. Lo mismo. Si yo tenía animalitos en mi casa, ¿no es cierto? Ay, me toca el sacrificio. Si tengo los animalitos, los quiero vender, ¿no es cierto? Estoy curtido, los tengo ofrecidos. Bueno, el Señor no se va a enojar porque ya voy a ofrecer ese animalito que escojo, que no lo puedo vender. Esa ovejita que está coja o que salió con una patita así, con un muñón, no sé. Total, el Señor no se va a enojar, total, estoy cumpliendo. Así que ofrezco esa. ¿No es cierto? Ya Israel ya no ofrecía lo mejor. ¿Ya? Entonces sacrificaba animales con defectos. Israel ya no daba sus ofrendas ni sus diezmos, tampoco. O sea, ya no daban para la obra de Dios, nada. El sacrificio era para calmar la conciencia, tal vez, ¿no sé, decir, yo cumplí con el Señor, lo que me sobra. El animal defectuoso, el cojo, el animal ciego, ¿ya? Eso lo llevo para el templo y listo, y quedo listo. Y sigo mi vida tranquilo y así nadie me molesta, ¿verdad? ¿Estamos pensando nosotros así? Cuidado, hermano, ¿no es cierto? Que nosotros pensemos así, que seamos negligentes para servir al Señor, que no seamos dadivosos para servir al Señor, que nos quejemos cuando tenemos que dar. Yo he escuchado a muchos hermanos que cuando hay que dar se quejan. Malaquías, como dice aquí, es un llamado a una adoración genuina y sincera. O sea, Malaquías no solo reprende, no solo reprende, sino que a través de Malaquías Dios nos llama y nos exhorta a nosotros a que mi adoración sea verdadera, sea genuina y, como dice ahí, sea sincera, que sea de corazón. ¿Qué le responde el Señor a nuestro hermano? ¿Qué le respondería el Señor a nuestro hermano? Y a todos los que pensamos, y en algún momento lo hemos pensado o lo pensamos así, es que si yo doy mi diezmo me va a faltar aquí, me va a faltar allá. ¿Qué nos dice el Señor? A ver, pensemos, ¿qué nos responde el Señor? Pero no lo que yo creo, sino que lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué me responde? Probadme ahora. Probadme ahora, dice el Señor. ¿Ya? ¿Acaso no abriré las ventanas de los cielos y os daré abundancia, ¿no es cierto? Yo lo entiendo, hermano, perfectamente, porque creo que todos hemos vivido eso. Y no una vez, sino que yo creo que lo hemos vivido muchas veces en la vida eso. ¿Ah? No, muchas, me incluyo, todos. Pero Dios nos desafía a nosotros. El Señor me desafía. Pruébame. A ver, haz la prueba. Y vas a ver si te va a faltar o no. Entonces, Dios me desafía a eso. ¿Se fija? O sea, Dios me pide que camine sobre las aguas. Amén. El Señor me pide que camine sobre las aguas. Pero, Señor, yo no sé nadar. No importa, camina sobre las aguas. ¿Pedro sabía nadar o no? No. Pedro no sabía nadar porque cuando se hundió estaba orando. No sabía nadar. Entonces Pedro, con ese entusiasmo, caminó. ¿No es cierto?
Bueno, lleguemos hasta ahí, caminó, genial, Pedro caminó sobre las aguas por fe. Lo que pasó después no importa en este momento, pero caminó. ¿No es cierto? Entonces, el Señor a nosotros nos desafía a que ejerzamos la fe, que hagamos de la fe algo práctico en nuestra vida y que lo probemos. Probemos al Señor en eso. ¿Quiénes no somos nosotros para probar a Dios? Pero Dios nos desafía, pues probadme, dice, probadme. Bueno, entonces Malaquías es un llamado a una adoración genuina y sincera. Eso es Malaquías, ¿ya? Un llamado para nosotros también, no solo a Israel en ese tiempo, hace ya 2400 años, sino que para hoy día, para nosotros, y no solo los diezmos, hermanos, sino que me refiero a todo aspecto, a que nuestra adoración al Señor y todo lo que rindamos al Señor sea lo mejor. Aunque veamos por nuestro alrededor tibieza, flojera, lo que sea, nosotros demos lo mejor al Señor. El Señor nos llama a eso, no a mirar al lado, sino que, como decía el apóstol Pablo, prosigo al blanco, puesto los ojos en Jesús, ¿verdad? No en el hermano, sino que en Jesús.